no hay duda. ¿Eh? Por mi parte, ¿Perdón? no hay dudas. Ah, bueno, perfecto. Así que, Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la última unidad, que es hidroquímica. O sea, así como hemos visto dentro del ciclo hidrológico el estudio de todas las variables, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, y la importancia que tenía sobre todo los últimos, la unidad 7, 8 y 9, sobre el tratamiento de datos hidrológicos y cómo, por ejemplo, y distribución, por ejemplo, en el práctico de 7 en la distribución de las velocidades en la sección transversal de cualquier curso que transporta agua, ya sea natural o artificial, de la misma forma en que se distribuyen las velocidades dentro de la masa de agua en movimiento, y de acuerdo a la complejidad del movimiento de esa masa de agua, lógicamente se generan velocidades, a veces no solo en el sentido de la corriente, en sentido, digamos, paralelo a las barrancas o a las paredes del canal o lo que fuere, que transporta agua, sino también se generan corrientes en forma helicoidal, ascendentes, descendentes, de acuerdo a la geomorfología del curso de agua que estemos analizando, sobre todo los ríos de nuestra región, como son los ríos del Pilcomayo, el Bermejo y el Paraguay, justamente se caracterizan por esa geomorfología que tienen, que son cauces meandrosos que generan corrientes no uniformes, sino son corrientes muy heterogéneas, de acuerdo al lugar donde se efectúan el análisis o las mediciones, y se generan corrientes de agua en todo sentido, en forma vertical, horizontal, en el sentido de la corriente, ascendentes, descendentes, helicoidales, y lógicamente eso en la hidroquímica también trae aparejado la misma complejidad, o sea, porque así como estudiamos todas estas unidades hasta ahora para que ustedes, cuando tengan que desarrollar un proyecto de hidráulico, por ejemplo, para el abastecimiento de agua a una localidad, tengan que tener en cuenta la fuente. O sea, si una determinada localidad o núcleo habitacional requiere la provisión de agua potable, lo primero que se tiene que analizar es la disponibilidad de agua en cantidad necesaria para poder abastecer la demanda de agua. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más o menos el consumo de agua por cápita son de 50 litros por día, tanto para bebida como para higiene y otros usos. Después, lógicamente, para otros usos como la industria, la agricultura, la ganadería, tiene otra demanda de agua. Por lo tanto, tenemos que la fuente de agua tiene que tener la cantidad necesaria. Para eso estudiamos todo lo que hicimos hasta la unidad 10, justamente para que ustedes tengan un espectro del mínimo de todos los conocimientos y el tratamiento de información necesaria para poder garantizar de que en algún momento
el proyecto que han desarrollado ustedes o tengan que desarrollar no quede sin agua. Lo mismo para el tema de Consulta, desagüe. ingeniero, disculpe. Sí, Para las producciones agrarias e industriales, ¿la cantidad no está normalizada? perdón, no lo escuché bien. ¿Las cantidades de agua para las industrias en Argentina están normalizadas o eso depende del criterio del ingeniero? Porque veo que nosotros tenemos una medida para el uso individual de instalaciones No, domiciliarias. para la agricultura tiene, o sea, o sea, lógicamente para la agricultura surge justamente del trabajo, Entiendo, entiendo. ¿eh? Surge del trabajo del análisis de suelo y la demanda de agua de las plantas. Exactamente, y para eso la unidad 6 justamente para el balance hídrico entre lo que llueve y lo que se evapotranspira, para saber si la planta tiene suficiente cantidad de agua para hacer su desarrollo vegetativo y producir, o si no hay que agregarle, en forma natural no tiene la lluvia suficiente para poder desarrollarse, llega a un punto en el cual la humedad del suelo llega al punto de marchitez, entonces la planta se comienza a secar. Entonces ahí hay que incorporarle el riego artificial. Lo mismo para las aguas pluviales, todo lo que vimos sobre el estudio de la lluvia. Entonces, complementario con todo el desarrollo de todo lo que le hemos tratado de enseñar de la mejor manera posible a lo largo de las 10 unidades, ahora también tenemos que garantizar que la calidad del agua que se suministre sea la adecuada a las normas de salubridad que establecía por la Organización Mundial de la Salud y por todos los organismos nacionales pertinentes en cada país. Entonces, para poder saber si el agua, puede ser que tengamos agua en cantidad suficiente, pero que en calidad no sea adecuada para un determinado consumo. Entonces, no podemos hacer uso de esa fuente, sino que tenemos que buscar otro tipo de fuentes para poder satisfacer la necesidad que tiene el hombre, tanto para poder vivir como para desarrollarse. Entonces, los análisis químicos o sea, la caracterización físico-química del agua, de la fuente de agua que tenemos, que vamos a usar, tiene que tener, se tienen que realizar los estudios adecuados, serios, de la misma forma que se efectúan para el tratamiento de la información hidrometeorológica. También en la parte química, también, o sea, hacer análisis, bueno, lo más adecuado son hacer análisis sistemáticos para tener una información sistemática de la calidad de agua, porque lógicamente la calidad de agua varía en función de la cantidad de agua que tengamos, el río, por ejemplo, para darle un ejemplo, el río Paraguay, en las condiciones actuales de bajantes históricas, ¿no es cierto?, próximas al cero de la escala hidrométrica, la calidad del agua, ¿no es cierto?, por el grado de contaminación que tiene a lo largo de su recorrido de su naciente en Brasil hasta su embocadura en el río Paraguay a la altura de Corrientes, se va contaminando fundamentalmente por la actividad agrícola, que cada vez está el desarrollo de las fronteras agropecuarias cada vez mayor, y por los desechos que el hombre
lamentablemente utiliza las fuentes naturales de agua como lugar de desecho. Pues lo utiliza como si fuese una cloaca a cielo abierto, y no es así. O sea, es un recurso natural que tiene que servir para distintos usos, para uso recreativo, uso humano, para uso industrial, o sea, para todos los usos imaginables. Y si nosotros no lo cuidamos y lo contaminamos cada vez más caros salen, por ejemplo, los tratamientos en las plantas para poder hacerlo, hacerla al agua potable, y a veces con un falso concepto de que cierto tipo de contaminantes se diluyen en el agua, y a veces no. La realidad muestra otro tipo de cosas, como lo hemos visto nosotros en un trabajo de investigación con el ingeniero Enquín y otro grupo de ingenieros de distintas cátedras de la Facultad de Recursos Naturales, de que el río Paraguay tiene alto contenido de contaminantes, sobre todo de coliformes fecales. O sea, es una cloaca, para decirlo crudamente, es una cloaca a cielo abierto, porque muchas de las ciudades y grandes conglomerados como Asunción no tienen aún plantas de tratamiento de líquidos cloacales, y se larga los líquidos cloacales en forma directa al curso de agua, como también el ingeniero Enquín en la clase del lunes le ha mostrado imágenes en la descarga que sobre Napoleón y Uru existía antes de que haya plantas de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad de Formosa. Descargaban crudamente a la altura de Unitán, y ahí se juntaba la gente a pescar, porque lógicamente sobre todo sábalo, había cantidad de nutrientes de los desechos humanos que comían los peces. Y para uso recreativo ni que hablar. Hay infinidad de enfermedades de la piel, de gastrointestinales ¿cómo es? que se producen por el contacto con el agua, o por el consumo de agua contaminada. Actualmente en la ciudad de Formosa hay mucha gente con serio ¿cómo es? Problemas gastrointestinales, como con mi familia, que dicen que es producido algunos dicen que por el agua, otros le dan origen a otro tipo de cosas, pero siempre es un agente, o sea, una bacteria que se desarrolla en un ambiente que no es natural, digamos, que está afectado por algo. Pues si no, la bacteria no se desarrollaría. Entonces, bueno, para no hacerlo muy largo, entonces, para los análisis físico-químicos también hay que establecer, de la misma forma que en la hidrología, secciones de aforo. Tienen que tener ciertas condiciones, los lugares donde se hacen los estudios químicos y físicos de la calidad del agua, para que sean comparables los caudales. O sea, porque le vuelvo a reiterar, o sea, tienen la relación entre caudales y tirantes del agua, está relacionado directamente con la calidad del agua.
sea, porque cuando a menor volumen de agua, igual cantidad de contaminantes que se largan al agua y que cada vez son mayores y no se toman las medidas de prevención necesarias, como son hacer las plantas de tratamiento líquidos cloacales, los controles en el uso de pesticidas y agroquímicos por parte de los productores, porque a veces el Estado, lamentablemente, hay normas, hay leyes que se deben cumplir, pero el Estado no tiene el poder suficiente de policía para poder efectuar los controles pertinentes, y luego nos enteramos de ciertos problemas de la calidad o la cantidad de agua por la falta justamente de información y de control pertinente por parte del Estado. Bueno, no voy a, o sea, lógicamente también de la misma forma que los instrumentos de medición de velocidad del agua y de otros parámetros que intervienen en el ciclo hidrológico del agua, para la parte hidroquímica también hay todas normativas para cómo se tienen que sacar las muestras, dónde se tienen que sacar, cómo se tienen que preservar las muestras, en qué tipo de recipientes se tienen que preservar de acuerdo al tipo de muestreo que se haga o de análisis químico o físico que se requiera. Cada uno tiene un protocolo de que no pretendemos que ustedes lo sepan, pero que sepan por lo menos de que tienen normativa y que tienen que, cuando tienen que, el día de mañana, cuando tengan que cumplir sus funciones como ingeniero y tengan que hacer análisis químico del agua para un determinado uso, ya sea para la construcción, para uso animal o consumo humano, o para la agricultura o la ganadería, sepan de que tienen que se tienen que hacer, se tienen que regir a protocolos que lo establecen los laboratorios que hacen los análisis químicos. En el caso de la provincia de Formosa, el laboratorio con el cual se trabaja fundamentalmente es el laboratorio del Servicio Provincial de Agua Potable. Allí se hacen todos los análisis físico-químicos de la calidad del agua y algún otro tipo de análisis. Hay algún tipo de análisis como de pesticidas y creo que metales pesados y otro tipo de componentes que pueden tener el agua en su contaminada en su trayectoria desde que llueve hasta que vuelve al mar. A veces transcurre meses y transitan un amplio territorio que a veces en las cuales se desarrollan actividades fundamentalmente del hombre que le incorpora contaminantes y el agua que precipita es incolora, no tiene sabor. Después, lógicamente, comienza, cuando precipita, comienza a incorporar gases que hay en la atmósfera, después hasta que llega al nivel del suelo. Cuando ocurre superficialmente, arrastra todo tipo de cosas naturales o artificiales que hayan sobre la superficie. Ustedes recorran el riacho Formosa, el riacho Pucú, y van a ver lo lamentable que es el vaciadero de todo tipo que hay en esos dos riachos, desde heladera, cocina,
neumáticos, bolsas de residuos, de todo. Realmente el ser humano es el agente más perjudicial para la salubridad de los recursos naturales de nuestra tierra. Hoy en día está en boca de todos los canales, la reunión cumbre por el cambio climático y para reducir la emanación de gases y contaminantes, porque si no cuidamos nuestro planeta, el futuro de nuestro planeta es bastante incierto. Pero a veces, lamentablemente, también el ser humano, por sus ambiciones de conquistar, así como vinieron conquistadores de otras tierras para matar y desplazar al aborigen natural en Latinoamérica, ahora el hombre está para ver si Marte o otro planeta es habitable y no cuidamos nuestro planeta Tierra, en las cuales y hay cantidad todavía de millones de habitantes en nuestro planeta que no tienen acceso al agua potable ni en calidad ni en cantidad adecuada. Es a veces lamentable que ocurra en nuestro planeta este tipo de injusticias. Pero bueno, por eso queremos transmitirle por lo menos los conocimientos mínimos necesarios respecto a la calidad del agua y tratar de nosotros contribuir con nuestros conocimientos a sociabilizar a la comunidad para que preservemos nuestros recursos naturales, porque en la medida que los sigamos contaminando o eliminando, cada vez las alteraciones en el ciclo hidrológico del agua son cada vez mayores y cada vez va a ser más difícil el tratamiento de los recursos naturales y poder darle el mejor beneficio sustentable a los recursos naturales. Las unidades, los análisis de agua, ya le dije, pueden ser físicos, químicos, biológicos, o sea, por lo menos los análisis elementales para saber si es apta o no para un determinado, ¿cómo es? Para un determinado uso. Las unidades de medida de la misma forma que teníamos para caudal metro cúbico por segundo, para la infiltración, para la lluvia, también las unidades de medida de los análisis químicos para determinar el tipo o la cantidad de sales o disueltas en el agua o otro tipo de contaminantes, normalmente, salvo que me corrija el ingeniero Enkin, que es más especialista que yo en el tema, yo estoy tocando hablando con los pocos conocimientos sobre química e hidroquímica que tengo, son el miligramo por litro o partes por millón. O sea, un miligramo un miligramo por litro de agua de una determinada sustancia es el equivalente a una parte por millón. Van a
van a ver en el acceso a distinta información eh, eh, que son en las unidades más comunes y en los parámetros básicos que se establecen para un determinado uso, la, eh, la cantidad de partes por millón o miligramos por litro que tiene que tener el agua para un determinado uso. Bueno, le quería hablar sobre las implicancias que tienen el cierto contenido de ciertos sulfatos o iones de hidrógeno, de hierro, magnesio, sílice, sodio, nitrato, pero lamentablemente el tiempo no me va a permitir hacerlo. Pero quiero por lo menos compartir pantalla con un Power que armé, digamos, para que sepan más o menos algunos valores establecidos sobre el contenido que tienen que tener de cierto tipo de las aguas para determinado uso, para después poder pasarle a Jimena el desarrollo del práctico en sí. ¿Se ve en la pantalla? ¿La placa? Ingeniero, se ve, se ve, se ve. ¿Eh? Se ve. Bueno, bueno, o sea, como le decía, hasta el dato de la UNESCO, alrededor de 1.200 millones de personas, el 20% de la población mundial carecen actualmente de agua apta para consumo. En Argentina, 32,8 millones de habitantes tienen acceso al agua potable por red pública. La cobertura de agua es del 83% y 19,4 millones de personas cuentan con desagües de inodoro a red pública. La cobertura de cloaca es del orden del 49, según el censo, el último censo que yo por lo menos tuve acceso del 2010. El abastecimiento de agua para consumo humano está definido por un servicio que suministra agua en cantidad y calidad de agua para el desarrollo de la vida de los individuos en un ámbito saludable. Estos aspectos deben estar plenamente garantizados por el ente, ya sea público o privado, que se encarga de la captación del agua, de la fuente de agua, el tratamiento y la distribución pertinente. El agua de red es suministrada por el organismo prestatario, ya le dije sea privado o público, y mediante un sistema que comprende el tratamiento y la distribución centralizada por medio de cañerías que llegan al interior de la vivienda y con acceso desde el predio o fuera del predio. En relación a la cantidad, seguidamente se muestra una tabla de los consumos de agua en red, ¿no es cierto?, que son más o menos por día. Para agua para beber son 5 litros por día, de más o menos lo normal. Para el saneamiento 20 litros, para la preparación de alimentos 10 litros, para baño 15 litros y el total recomendado de uso hasta ahora por lo menos 50 litros por cada habitante dentro del núcleo, del núcleo familiar.
El agua potable es la que llega de igual forma que el agua de red, pero que cumple con los requisitos de normas vigentes. En nuestro país, la calidad de agua de consumo humano se rige por lo dispuesto en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, que fija las concentraciones permitidas para los distintos parámetros físicos, químicos, microbiológicos presentes en el agua de ingesta para ser considerada potable. Respecto a la calidad de agua de consumo humano, es necesario tener en claro los dos aspectos que se detallan a continuación. El control de la calidad de agua. Su definición implica que el abastecedor de agua potable es responsable de la calidad de agua que produce o que fabrica y distribuye y de la seguridad del sistema que opera. Para ello debe ejercer el mantenimiento preventivo, las buenas prácticas operativas, evaluación continua de la calidad de las fuentes de abastecimiento, de los procesos de tratamiento y de los sistemas de distribución. Vigilancia de la calidad de agua. Se define como el mantenimiento permanente de una cuidadosa supervisión desde el punto de vista de la salud pública sobre los organismos operadores, a fin de garantizar la seguridad, inocuidad y aceptabilidad del suministro de agua de consumo humano. Esta actividad corresponde ser ejercida por la institución designada por el sector de salud a nivel local. El programa de abastecimiento y calidad de agua se orienta hacia la promoción del establecimiento de planes de agua segura en el ámbito del territorio nacional. Esto es la utilización de una herramienta de carácter preventivo basada en la evaluación de riesgos impulsada a través de las últimas guías de agua potable de la Organización Mundial de la Salud. Además, se producen guías y directrices relacionadas con la utilización del agua en distintos aspectos, tales como higiene, recreación, etc. Ahí es donde yo hago hincapié de que lamentablemente a veces el poder de policía o de vigilancia que tiene el Estado para que la calidad del agua para los distintos usos sea en la cantidad y calidad adecuada, es que lamentablemente a veces adolece de medios, así como hoy está en boga o en todos los canales el tema de la seguridad, que la policía no tiene los medios suficientes para el control preventivo de la delincuencia. De la misma forma, a veces el Estado adolece de los medios adecuados para la vigilancia, para de que el suministro de agua en calidad y cantidad sea el adecuado a las normas que establece la Organización Mundial de la Salud y todas las leyes y a niveles locales, nacionales o provinciales que cada provincia emita a fines de preservar la salubridad de la población. Por eso le digo, a veces lamentablemente eso no se cumple y hoy en día hay serios problemas gastrointestinales que dicen que es por el consumo del agua de la red pública. No sé, yo no lo garantizo porque no tengo la información de algún análisis químico que me lo demuestre. Solo son comentarios. Bueno, la característica física, el color, el olor y la turbidez, o sea, son los parámetros normales del punto de vista físico. De las características químicas, bueno, ahí están en pantalla los distintos componentes que puede tener un agua, ya sea superficial o subterránea, ¿no es cierto? Y más o menos, y el rango,
la cantidad de miligramos por litro admisible de acuerdo a cada componente. No voy a detenerme mucho más que lo que muestra la placa, ni no voy a desarrollarlo porque no es materia sino que ustedes sepan, digamos, que cada componente, cloro, la dureza, flúor, hierro, el pH, etcétera, tienen cierto rango de valores preestablecido por las normas de cada país, porque lógicamente a veces en los países, no todos los países tienen un criterio uniforme respecto a cuál es el rango de cierto tipo de contaminantes que son admisibles en el agua para cierto tipo de uso. Se viene trabajando a nivel de la Cuenca del Plata para uniformar esos criterios respecto al rango de valores admisibles, pero todavía no se logra una uniformidad. Por eso a veces un agua para nuestro país puede ser contaminante y para otro país no lo sea. Bueno, acá calidad de agua para la producción animal, ¿no es cierto? También los valores que tiene que tener de pH, o sea, el hidrógeno disuelto en el agua, ¿no es cierto? Los distintos tipos de sales, ¿no es cierto? Lógicamente los animales tienen mayor como es en sus posibilidades de consumir aguas con cierto contenido de sales. El ser humano a veces para poder beberla, el agua con cierto contenido de sales no lo admite, ¿no es cierto? Y acá en nuestra provincia, aguas superficiales o aguas subterráneas suelen tener contenidos salinos que lo hacen desagradable a veces están dentro de los rangos, el contenido de sal están dentro de los rangos admisibles, pero el sabor es inadmisible por el ser humano y bueno, no la toma. Sobre este hecho, por ejemplo, le quiero dar a conocer unas anécdotas que yo tuve, o sea, a lo largo de mi trabajo en la ingeniería, sobre todo en el ámbito de los recursos naturales y los recursos hídricos. Por ejemplo, en la década si la memoria no me falla, el plan del cólera, cuando tuvimos serios problemas como ahora tenemos pandemia, hubo serios problemas de sanidad por el cólera, creo que fue en la década del 90, si la memoria no me falla, o antes, o en la década del 80, en las cuales para poder garantizar la calidad y cantidad de agua de suministro en ciertas poblaciones, teníamos serios problemas para poder lograr de que comunidades aborígenes o comunidades criollas en los departamentos Mataco, Ramolista y otros de la provincia, de que están acostumbrados no tienen, viven en sus campos
no colectan el agua de lluvia para poder beber agua de lluvia, van a buscar agua a esteros o cañadas, y para poder hacerle tomar el agua de perforación, que a veces que era mucho más apta para el consumo humano, y no requería inclusive tratamiento alguno, porque el contenido, cierto contenido de sales lo hacía intolerable para ellos y se preferían seguir tomando el agua de charco, de cañada o estero, con cierto tipo de contaminante, por el sabor que tenía. No estaban acostumbrados a ese tipo de agua, de que no querían saber nada del consumo de agua en perforación, inclusive arruinaban los pozos que le hacíamos, que nos costó tanto poder ejecutarlos, porque no querían directamente consumir agua de perforaciones. Bueno, otra tabla, digamos, sobre los rangos del contenido mínimo, máximo y medio de todos los componentes que puede tener el agua, ¿no es cierto?, de sales disueltas. Para los desagües cloacales también hay normas que todo lo que se vuelca a un curso natural tendría que tener cierto tipo de control, ¿no es cierto? También hay normas que para sin tratamiento, con tratamiento primario, o con tratamiento secundario, los valores que tendrían que tener cierto tipo de, de iones y sales y sulfatos, etcétera. Esta otra tabla también para desagües cloacales, los rangos permisibles que tendría que tener, que lógicamente a veces no se hacen los controles adecuados. La estrategia para controlar la calidad bacteriológica del agua incluye puntos de muestreo especialmente adaptados para realizar una toma de muestra representativa y con una distribución pensada para cubrir el total de la concesión. En toda muestra extraída que se efectúa en análisis bacteriológico se mide el cloro libre residual y turbidez in situ. Un 20% se mide además la alcalinidad total: aluminio, arsénico, cadmio, cloruro, cobre, color aparente, cromo, dureza total, fluoruro, hierro total, manganeso, mercurio, nitrato, pH, plomo, etc. En un 10% se miden además cianuro y detergentes, y en un 5% de las muestras con origen subterráneo se miden sustancias orgánicas. Bueno, esta es otra tabla también sobre las características químicas del agua y los rangos admisibles. Esta otra tabla del mismo contenido. Para uso recreativo también debe tener ciertos tipos de agua, el agua para uso recreativo y para el nivel de exposición que pueda tener el ser humano en contacto con el agua. De acuerdo a la actividad de recreación, los niveles de exposición van de alto, moderado o bajo, de acuerdo al tipo de actividad que se efectúa. Por ejemplo, la natación, el vadeo, el buceo, el esquí acuático, el surf, el surfeo a vela, etcétera, tienen un alto nivel de exposición potencial de contacto con el agua o de ingesta a veces del agua, ¿no es cierto?
Y bueno, de acuerdo al tipo de actividad recreativa que se desarrolla en un curso de agua, lógicamente hay cierto tipo de exigencia para el control de la calidad del agua para esos usos recreativos. Bueno, acá hay ciertos agentes patógenos que contiene el agua que no los voy a nombrar, y lo que pueda este, este, ocurrir, ¿no es cierto?, en el ser humano, como lo que está ocurriendo en muchos casos actualmente en la ciudad de Formosa, la diarrea ocasionalmente sanguinolenta y severa, cólicos, dolores abdominales, fiebre, malestar, y bueno, así de acuerdo al tipo de agente patógeno que tiene el agua, los distintos tipos de signos y síntomas que puede tener el ser humano en contacto con con esa agua que tiene ese tipo de agentes patógenos, ya sea en contacto a través de la piel o la ingesta a través de la bebida. Y bueno, y acá los componentes, los componentes y la cantidad de miligramos por litro que tiene que tener. Y bueno, para no cansarlos tanto y poder desarrollar el práctico en sí, por último tenemos, por ejemplo, para, para concreto y hormigón, también el agua tiene que tener debe tener ciertos requisitos y tiene que tener cierto límite máximo de cierto tipo de sustancia para poder para que la hagan apta para la construcción. Así, por ejemplo, el cloruro tiene que ser menos de 300 partes por millón o 300 miligramos por litro, sulfato 200 partes por millón o 200 miligramos por litro, sales de magnesio 125 partes por millón o 125 miligramos por litro, sales solubles 300 partes por millón, sólidos en suspensión 10 partes por millón, materia orgánica expresada en oxígeno consumido 0,01 parte por millón, y el pH debería estar, digamos, el agua destilada, el neutro tiene un pH de 7, o sea, cuando está por encima de 7, las aguas son alcalinas, que me corrija el ingeniero en 15 si me equivoco, y por debajo de 7, o sea, las aguas son ácidas. Y bueno, cada una tiene sus connotaciones en la construcción, en el abastecimiento de agua potable. Bueno, no me da el tiempo para el contenido de hierro, por ejemplo, que es muy común en el agua. El agua, hay cierto tipo de aguas de perforaciones que sobre todo dentro del valle aluvial del río Paraguay, que son aguas cristalinas y apta para el consumo humano, pero tienen un alto contenido de hierro, ¿no es cierto?, a través que a veces la hacen inadecuada para uso o en el caso de uso, saber de que todos los componentes de distribución tienen que ser de PVC, no utilizar conducciones metálicas por la corrosión que produce las aguas con alto contenido férrico. Inclusive para lavar las prendas no son adecuadas, porque al estar a veces cuando se la saca, digamos, de la perforación y están en contacto con
con el aire, se oxidan y mancha la prenda. Inclusive en el río Paraguay se puede ver en la barranca cómo el agua que brota, digamos, de la barranca cuando el nivel del pelo de agua del río está por debajo del nivel freático, cómo se tiñe de marrón la barranca justamente por el contenido de hierro. Y bueno, y en sales hay riachos como el riacho El Porteño, que van a ver permanentemente que a través de los organismos de control del agua, dicen cuando el agua es apta para consumo humano o no, de acuerdo al contenido de sales que tiene el riacho El Porteño, sobre todo cuando sus tirantes y caudales son muy bajos. Y ustedes pueden, si tienen posibilidad de transitar el cauce del Porteño y otros riachos, como el Salado también, de ahí su nombre, a que el agua que brota del nivel freático y forma parte del agua que tiene el curso de agua, tiene altos contenidos salinos y se tiñe como en el caso del alto contenido de hierro, se tiñe de marrón. En el caso de las sales se tiñe las barrancas se tiñen de blanco, por el alto contenido de sales que tiene el agua, tanto en el escurrimiento superficial como en el aporte de agua freática o agua subterránea. Bueno, esto ha sido un rápido pantallazo para que ustedes sepan, digamos, más o menos de qué trata la unidad y la importancia que tiene también la hidroquímica en poder garantizar la cantidad y calidad de agua para los distintos usos y las normas y los requisitos que se deben cumplir para que se cumplan esos parámetros básicos o mínimos, digamos, en la calidad del agua. Lógicamente que los componentes que a veces tiene el agua disuelta son mucho más de lo que a veces uno lo muestra en la tabla, pero son los parámetros, las mediciones básicas que se usan que se efectúan, digamos, para saber si un agua es apta o no para un determinado uso. Bueno, no los quiero cansar ni que escuchen más mi voz. Lo dejo en manos de la ingeniera Jimena para que ponga en placa el desarrollo del práctico y qué actividades deben desarrollar para poder adquirir los conocimientos mínimos necesarios de hidroquímica en la carrera de ingeniería civil. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, profe. ¿Qué tal chicos? Voy a compartir pantalla del trabajo práctico, está subido al Moodle si lo quieren descargar, así que lo van a encontrar ahí. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Ahora sí, profe. Sí. Sí. Bueno, yo voy a ir hablando y bueno, el ingeniero Enquín
Cuando usted quiera acotar algo, no hay problema, ingeniero, interrúmpame nomás, así vamos haciendo un poco más dinámico esto. Y bueno, sobre todo porque usted es el que es más idóneo para hacer acotaciones sobre este trabajo práctico. Yo voy a explicarles a los chicos, pero el experto en el tema es el ingeniero en King, chicos. Así que cualquier pregunta que quieran hacer, estamos para responderles. También si necesitan interrumpir en algún momento para preguntar algo, saben que pueden hacerlo. Bien, este trabajo práctico es de hidroquímica, como estuvo hablando el ingeniero Sicora. Se trata de los parámetros que se consideran aceptables para el agua potable, para el agua para otros usos, ya sea para preparar hormigón, para el ganado, para consumo animal, digamos, o para consumo humano, todos los parámetros que tiene que cumplir el agua para que sea considerada apta, ¿sí? No es lo mismo el agua que va a tomar un animal que el agua que tenemos que tomar nosotros o el agua que es para preparar hormigones. Hay distintas normativas que regulan todos estos parámetros y bueno, este es el objetivo de este trabajo práctico, que ustedes conozcan métodos de monitoreo de esos parámetros y que sepan cuáles son esos parámetros, que aprendan a analizar protocolos de laboratorio, si bien ustedes no van a ser especialistas en hidroquímica, pero por si les toca trabajar en un organismo como por ejemplo Aguas de Formosa, que sí hace estos protocolos y sí toma control de las aguas, porque tienen, tienen plantas potabilizadoras o plantas, por ejemplo, de tratamiento de residuos cloacales. Esas plantas, por ejemplo, también tienen su protocolo y tienen sus parámetros para que el agua del resultante, digamos, de todo el tratamiento cloacal pueda ser vertida a un cuerpo receptor de agua. Como por ejemplo, hoy les estaba contando el ingeniero que encontraban materia orgánica en los riachos donde la gente estaba pescando. Como ustedes saben, hay una planta de cloaca en la reserva de biosfera que su cuerpo receptor termina siendo el Riacho de Oro y el río Paraguay, ¿entienden? Entonces, no vamos a analizar protocolos de plantas de cloaca, pero en este trabajo práctico, perdonen, la idea es adentrarlos a ustedes a todos estos protocolos, a todos estos parámetros que hay que tener en cuenta, para que después, a la hora de trabajar, puedan defenderse o puedan entender por lo menos de qué le están hablando y después se especializarán en lo que les gusta, digamos. Pero es una forma de introducción. Bien, entonces, la primera actividad de este trabajo práctico consiste siempre en la investigación, que ustedes indaguen información. Hay mucha información en internet, pero traten de filtrar lo que van a poner, porque al ser un trabajo práctico que no va a entrar en el parcial, lo que ustedes pongan, quizás no lo van a tener que estudiar y quizás se quieran extender mucho en lo que pongan, pero traten de leerlo y procesarlo, porque hay información, hay muchas cosas que, por ejemplo, son diferentes. Por ejemplo, yo hoy buscaba una norma y encontraba otra que era parecida, que en realidad era un pliego. O sea, fíjense de filtrar bien la búsqueda que hagan, fíjense las palabras claves que pongan en Google y demás, o en la bibliografía que busquen. Siempre busquen en entidades públicas que sean confiables, ¿sí? La información que vayan a poner. Porque hay realmente muchas páginas que tienen valores que son totalmente distintos a los que, por ejemplo, aparecen en las normativas. Y fíjense también que la normativa sea de Argentina, porque hay mucha información relacionada a este tema, pero es de otros países, ¿sí? Fíjense si encuentran algo de Argentina. Entonces, les pide que investiguen las instituciones del Estado nacional y provincial con incumbencia en el tema. Fíjense que recién el ingeniero hablaba del Código Alimentario Nacional. También la norma IRAM habla sobre este tema, ¿sí?
fíjense de poner cuáles son las instituciones, pero háganlo bien amplio, ¿sí? No me pongan solamente Aguas de Formosa, el SPAP o la UCAP, o la UPCA, ponele. Hay más entidades que están encargadas de todo esto, y sería interesante que ustedes indaguen, busquen y ahonden en el tema, porque hay cosas muy interesantes sobre esto, sobre la hidroquímica. Instituciones del Estado nacional y provincial, ¿sí? Hay muchas. Después, identificar fuentes de agua meteóricas, subterráneas y cursos de agua principales en la zona del noreste. Con que los enlisten y pongan sus características, está bien, no es necesario que lo marquen en un plano, pero si los pueden marcar en una imagen satelital, a grandes rasgos, no está de más, digamos, porque siempre es más gráfico verlo en un plano, en una Ingeniera, imagen satelital que en un listado, ¿sí? no es una consulta, aviso que me voy a tener que retirar. Ah, bueno, Disculpe. bueno, Ruiz Yo Díaz. sí, Ruiz Díaz, sí, disculpe. Dale. Bueno, después les pide que identifiquen los límites de concentraciones admisibles para uso de abastecimiento de agua, para consumo humano, para preparación de hormigón y el consumo ganadero. El ingeniero Sicoro les estuvo mostrando unas tablas donde se podía ver cuáles eran estos límites admisibles de concentraciones de ciertos compuestos, ¿sí? Van a encontrar esto en el Código Alimentario Argentino. Existe un ítem que se llama agua para consumo humano, la define cuál es el agua potable, define sus parámetros, digamos, y empieza a dar toda una serie de compuestos por orden alfabético y te da cada concentración máxima que se admite para el agua para consumo humano. En cuanto a la preparación de hormigón, hay una norma que ustedes van a tener que buscar cuál es, desde ya les digo que es una norma IRAM, que estipula cuáles son los parámetros que tiene que tener, que tiene que cumplir el agua para la preparación de morteros y hormigones. Así también el Instituto de Cemento Portland también da sus parámetros para el agua, para la utilización de preparación de hormigón. Como ustedes ya saben, el agua que se usa para preparar hormigón, a veces supónganse que les toca una obra en el interior y les dicen, bueno, tenemos agua de perforación, por ahí tiene muchas sales. Cuando el agua tiene muchas sales ya reacciona de forma distinta con el cemento, con la cal, si es que están preparando un mortero. Entonces, todas estas cuestiones parecen sencillas, pero a la hora de trabajar en el interior, si ustedes no contemplan que tienen que traer agua de otro lugar para poder hacer la obra, es un costo adicional que les puede llegar a traer complicaciones más adelante. Entonces, todas estas cuestiones, hay que suponerse, les toca hacer una obra en María Cristina, no sé, viene en el interior donde no hay buena provisión de agua, entonces tienen que tener en cuenta si el agua de la zona tiene los parámetros o no para poder preparar hormigón. Entonces ustedes van a buscar esa tabla y van a ponerla acá en el trabajo práctico. Y para uso ganadero también, como estaban hablando con el ingeniero, él les mostró ciertas tablas donde se veían cuáles eran esos parámetros. Seguramente ustedes escucharon de dónde él sacó esa información. Y si no, bueno, investiguen y pongan, no sé si es el Código Alimentario la que estipula el agua, los parámetros para el agua para consumo ganadero, pero si no, ustedes me dirán cuál es la fuente que utilizaron para colocar esa información. Denme un segundo, ya vengo. Mientras tanto, no sé si el ingeniero Enquín les quiere aclarar algo. Bueno, sí, mira. Fíjense que, como le dijo el ingeniero Sicora, esto simplemente es esto es un tema profundo.
es, digamos, de conocimiento infinito. Lo que ustedes deben saber simplemente es esto. Cuando ustedes tienen un rol como ingeniero, ya sea... Disculpe, ingeniero, ¿Sí? se le escucha muy bajo. A ver, voy a tratar de subir el volumen. ¿Ahora? ¿Mejor? Hola, hola. ¿Se me escucha ahora? Sí, profe, ahora sí. Bien. Les decía que este tema de hidroquímica es un tema muy profundo. Ustedes simplemente, si bien el conocimiento es amplio, ustedes lo que deben hacer es tener claro, depende del uso que le van a dar al agua, preguntarse cuál es la calidad. En función de la calidad que ustedes, según el uso, entonces, para saber la calidad, ¿qué van a tener que hacer? Lo que está explicando la ingeniera es buscar el código que regula. Entonces, sí, bueno, estos son los parámetros. Y por otro lado, el mismo código a veces le dice que por qué son esos límites, cuál es el criterio que se tomó esos límites. Sabiendo los límites y las consecuencias que pueden tener si ese agua supera esos límites o está por debajo de esos límites, ustedes van a hacer un análisis de su agua. Cuando ustedes van a hacer una obra, le decía a la ingeniera que si ustedes no prevén la fuente de agua, que parece obvio que sí, voy a sacar agua, hago yo todo el cálculo, voy a necesitar esto, pero si no, tiene que ir al terreno y si ese agua no lo tienen, pueden llegar a tener un costo muy considerable en el transporte de ese agua. Entonces, lo que se hacen a veces es la fuente de agua. Bueno, nosotros en la materia justamente vimos que hay, le hemos enseñado a calcular la disponibilidad de agua, que puede venir por un riacho, por un río, o ustedes pueden colectar una represa o hacer de forma tal que pueden ir colectando el agua. Entonces, si se va a captar, hay que ver inclusive cuando lo van a almacenar, cómo va a ser ese agua que ustedes juntan, qué calidad tiene. Normalmente el agua de lluvia, dijimos que la calidad es muy buena, porque no tiene minerales, y va variando en función de dónde circula. Si nosotros hacemos un cuenco receptor, un canal de drenaje, podemos llevarlo hasta una zona de captación o un tanque, y de ahí bombearlo y almacenarlo en un tanque. Podemos juntar agua. La otra es irse hasta un pueblo cercano con un camión de 10 metros cúbicos, llenarlo con agua y traerlo. Van a tener ahí un flete. Eso tienen que evaluar costos. Ese agua, si ustedes van a sacar agua de un riacho, tienen que saber sacarse una muestra, saber almacenarla, ver inclusive cómo varía a lo largo del tiempo, y para eso que ustedes tienen que monitorear con cierta frecuencia. Normalmente el, el- la- el análisis lleva un año hidrológico. Usted tiene que saber transportar el agua, llevarla al laboratorio, que no, si no sabe, tiene alguna duda, preguntarán a los recepcionistas del laboratorio cuáles son los protocolos que hay que cumplir. Bueno, entonces lo llevan, a veces hay determinaciones que hacen en el lugar, hay aparatitos, justamente la intención de segunda actividad es de utilizar aparatitos. Esos aparatos van cambiando con el tiempo porque la tecnología se supera permanentemente, y hacen determinación en el lugar, y también si hay análisis especial se lo van a entregar al laboratorio para que lo haga. Y en algunos casos hay que remitirlo a otro lugar. ¿Y ustedes qué tienen que saber hacer? Leer el protocolo, básicamente. Y en función de esos protocolos, tienen que ver, van a saber un valor de un dato puntual. A veces hay variaciones temporales y variaciones espacio-temporales. En ese caso, se hacen tratamiento de datos, que ahora le va a explicar la ingeniera. Sí, yo quiero agregar, o sea, que tal como dice ahí la actividad 2, lamentablemente no me dio el tiempo. Tengo en mi mano uno de los aparatitos que hace que hizo mención el ingeniero en King para hacer un análisis primario de la calidad del agua en función del pH,
la cantidad de sólidos totales que tiene, sí, más o menos puede ser apta para cierto tipo de uso. Lógicamente actualmente hay aparatos con mayor complejidad que pueden medir otro tipo de parámetros que se pueden hacer in situ, digamos, en la fuente de agua potable sin necesidad de llevarla al laboratorio para hacer digamos, un análisis preliminar de la calidad del agua, si es adecuada o no para el uso que le queremos dar. También, bueno, hoy en día los agricultores y todo ese tipo tienen hoy en día a su disposición en el mercado infinidad de aparatos con los cuales miden la calidad del agua que está contenida en el suelo, que se infiltra o que se le suministra a las plantas, porque la relación entre calcio, magnesio y sodio a través del SAR, que es fundamental para el desarrollo de las plantas. Y hay aparatos con los cuales se miden la cantidad, los iones de calcio, sodio y magnesio, que son fundamentales para el desarrollo de las plantas. Nada más. Ingeniero, ahora que usted habló, quería consultarle. Hay una actividad en la que está el mapa de la localidad de las parejas, con unas concentraciones de Sí, sulfatos. ese después que Soto pase por mi... Sí, porque por no mi se ve casa nada sí, en el Word. que pase por mi casa como hicimos con el plano de isopiezas y curva de nivel, y yo le suministro para que puedan escanearlo y ponerlo a disposición de todos los alumnos. Soto, ¿escuchaste eso? ¿Vas a poder ir a la casa del ingeniero a buscar ese plano? Sí, Inge, sí, voy a poder. Dale, buenísimo. Sí, quiero agregar, ese trabajo de las parejas fue muy bueno. Yo lo saqué de un trabajo que hicieron en Santa Fe. Hicieron un censo de pozos. Cuando hacían estudios del lugar donde ubicar la bomba de extracción con esas piezas. Y cuando medían el pozo, se tiraban un extractor para sacar agua. Se hicieron en 4 momentos. ¿Y qué se buscaba? Determinar, si bien a veces un lugar era apto para captar agua subterránea, porque pasaba agua abundante, no era conveniente porque tal vez con el desarrollo de la ciudad se podía contaminar. Creo que el práctico considera justamente la elaboración de las curvas de isoconcentraciones de sulfato, en el cual se pone el límite, y cuando toda la zona que tiene por encima, se trabaja con colores, ¿no? En degradé, que va por encima, directamente eso se anula. Entonces eso le va a permitir a ustedes buscar el lugar adecuado, que no solo cumpla en cantidad, sino también en calidad. También le expliqué el otro día, con el caso de la intrusión marina, si ustedes van a trabajar a Mar del Plata como ingeniero civil y quedan a cargo de la planta, la sobreexplotación de una napa puede provocar la intrusión marina. Si el agua se le mete, directamente le va a anular todas las instalaciones. Por eso se hacen monitoreos con sensores. Se hacen pozos de determinados lugares y permanentemente se van monitoreando. Y se va regulando la recarga del acuífero, y por otro lado se va viendo si no se provoca una sobreexplotación, que se le provoque una salinización de todo el sistema. Eso es lo más relevante. De la misma forma que yo ya le he comentado en una oportunidad, de la explotación de los acuíferos subterráneos de la provincia también tienen sus limitaciones. La mayoría son de nivel freático, salvo explotaciones que a través del Servicio Provincial de Agua Potable, que ha podido efectuar perforaciones profundas para abastecimiento de agua potable a ciertas localidades. La mayoría de las localidades o productores agrícolas o ganaderos de la provincia hacen la explotación del acuífero freático.
A veces, yo leí por la provincia de Formosa está conformada por una, son todos sedimentarios los suelos que tiene la provincia, producto del arrastre fluvial del río, fundamentalmente el río Pilcomayo y el río Bermejo. Entonces una mezcla de limos, arcilla, arena fina, en algunos lugares arenas medianamente gruesas, de acuerdo a la decantación que han tenido en su evolución geológica esos ríos y se han conformado de distintas formas. Entonces a veces los acuíferos son muy limitados, hay el agua que se infiltra, o sea, producto de la precipitación, está suspendida a veces por encima de aguas que están con mucho tiempo de permanencia en contacto con el suelo y que se contaminan por las sales que tienen la disolución de las sales que tienen los suelos. Entonces a veces no hay un estrato impermeable que las separa, sino que están suspendidas esas aguas dentro de la estructura del suelo por encima del agua con cierto contenido salino que no la hace apta para consumo humano o para otro tipo de uso. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer permanentemente una medición del censo de pozo para ver si el nivel de explotación no sea muy exigente y el nivel del agua en el pozo pase por el piso, digamos, del nivel que pueda tener en contacto con el agua salada, porque una vez que asciende el agua salada, se contamina el pozo y ya no es, hay que anular ese pozo y hacer otra perforación en otro lugar. Por eso la explotación acá de ese tipo de acuíferos freáticos, salvo algunas raras excepciones, no superan los 2000 ¿cómo es? Metros cúbicos por día. Y como son acuíferos muy finos, o sea, si uno hace una explotación, por ejemplo, con una electrobomba, puede abatir el nivel del pozo, que el nivel freático descienda muy rápidamente y durante el consumo, durante la explotación diaria, durante las horas que tiene para reponerse hasta el próximo día en la cual se vuelve a bombear, a veces no es suficiente esas horas de reposición para volver a tener el nivel estático que debería tener para que no se produzca este tipo de intrusiones de agua salada que están por debajo del agua, del agua dulce. Por eso en el Sí, ahí quiero agregar algo. práctico de perforación de hidrogeología, ustedes tienen justamente el censo pozo en las parejas, tienen el nivel estático y el nivel dinámico. Después, y cómo varía los niveles estático y dinámico, y a veces, y eso hay que tener mucho cuidado para evitar ese tipo de ascenso del agua salada en la perforación o en los pozos. Quería Sí, decir, Alberto. en el caso del Servicio Provincial de Agua Potable, como justamente a veces tienen perforaciones y no pueden sobreexplotarlo, hacen explotaciones mixtas. Entonces, por un lado sacan el agua de lo bañado y lo estero, y por otro lado van juntando en los pozos. Pero ¿qué pasa? No tienen en cuenta de sacar las ordenanzas. Nosotros como ingenieros, cuando hacemos una obra, tenemos que sacarla. Primero tenemos que dar el manual de operación y funcionamiento, cómo se opera y se mantiene, y qué precauciones se debe tener, y además formar a los operadores técnicos. Pero por otro lado, tenemos que hablar con la Intendencia y tratar de sacar ordenanzas de protección de las cuencas colectoras. Me ha pasado que muchos problemas de la planta potabilizadora ocurrían porque el área de recolección estaban, por ejemplo, había animales, había vacas, y tiraban bosta, y todo eso era agua que iba directamente a la represa.
Y más arriba, nosotros mirábamos, veíamos que había actividad agrícola y todo eso utilizan agroquímicos o fertilizantes y todo va al agua. Entonces, y si bien el proceso de potabilización, muchos de los componentes se eliminan, no se debe operar así. Entonces, en el tema de la calidad de agua, hay, como me decía la hoy la ingeniera, hay medidas estructurales que uno hace el cálculo, la bomba, la perforación, pero por otras son medidas no estructurales como la ordenanza y la capacitación y la comunicación a la sociedad y concientización de que tienen que saber arrojar correctamente. O existen áreas que no deben, se tiene que limitar el uso del suelo, porque va a tener justamente o va al acuífero o va a la reserva. Entonces, a veces no solamente es muestreo de agua, sino uno tiene que ir mirando cómo, qué puede ocurrir para que varíe esa calidad. Y si ustedes están trabajando con industria, tienen que conocer la característica de la industria y la forma que, si hacen tratamiento de líquidos, de sus aguas residuales, y ustedes tienen que monitorear permanentemente, sistematizar aguas abajo o en el lugar donde corresponda, que no se salgan de los parámetros determinados. Y hacen muchas trampas, inclusive porque, ¿qué pasa? A las empresas exigirle el tratamiento del agua residual es muy caro. ¿Y qué hacen? Ellos no les importa, por ahorrar costo, lo hacen descargas clandestinas. Entonces hay que tener mucho cuidado como ingeniero de revisar con esas descargas clandestinas. Inclusive una vez fuimos acá a la Curtiembre, cuando decíamos los relevamientos, y encontramos conexiones de descarga clandestina de metales pesados, que justamente iba a una antigua represa que alimentaba a la zona del Riacho Encones. Fíjense qué peligroso, ¿no? Que es todo esto. Por eso, este tema no es un tema cualquiera, únicamente se limita a sacar la muestra y ver la calidad, no. Ustedes le hemos dado un paquete de información que ustedes le permiten saber el origen del agua, cómo ocurre y las precauciones. Entonces, acá también es importante establecer la ordenanza y la vigilancia permanente, porque se pone en riesgo la salud. Y en la piel, en el consumo, a veces aparecen síntomas, y uno tiene que estar muy atento a todo esto. Entonces, este tema no es un tema cualquiera, si bien es un tema profundo, pero usted tiene que tener ese concepto, que es el monitoreo y el relevamiento permanente. Bueno, eso hasta ahí es mi aporte. Yo no me voy a retirar. No sé si inclusive, o sea, complementando lo que el ingeniero decía con respecto a la descarga ahí en el Parque Industrial de la Curtiembre, que hoy, gracias a Dios, hoy no existe, lo que ha costado, o sea, como decía, los desagües, por ejemplo, también los desagües pluviales, pluvio-cloacales del barrio Incone, iban al riacho Pucú y ¿cómo es? Y al Chajá, y luego a la Laguna Oca, y ahí y había en el Parque Industrial una planta de tratamiento de agua potable con la cual nos suministraba el agua a nosotros. O sea, nosotros logramos todo, para hacerlo bien claro, toda la mierda al riacho en forma cruda, y luego teníamos se tomaba el agua o sea, yo tuve lo que me llevó años pelear con los organismos y formando parte yo inclusive de organismos oficiales, pero que con otros organismos que no eran de mi competencia, para que tener una red de cloacas en el barrio y que vaya a pozos de bombeo que van ahora, actualmente todo va a la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en el acceso a la Laguna Oca, detrás del anfiteatro. Mientras el ingeniero estaba en un organismo, yo estaba en otro organismo, y cuando voy, empecé a revisar toda la parte de tratamiento y observar, no me querían dejar pasar nadie. Y eso que era del organismo oficial. ¿Y eran por qué? Porque justamente las plantas pues cuando presentan, para instalarse, presentan todos los planos de tratamiento, pero que después no quieren hacerlo operar. Y entonces directamente y empiezan a jugar con las presiones políticas, y uno como técnico tiene que saber desenvolverse. Entonces, bueno, hay que saber actuar y saber escribir. Y nosotros, y una de las soluciones que fue directamente cambiar, justamente había limitación en la captación, cambiar la toma y justamente generar lo que se llamaban los tanques ¿cómo se llama?
que están a final de presión, a final de cañería. ¿Para qué? Para levantar la presión y hacer cañería de penetración, o sea, para eliminar esa fuente de captación. Porque si bien en un principio era probable, pero después el desarrollo urbano, más las descargas clandestinas, más todos los problemas y los conflictos que tenía, era más conveniente cerrarlo. Por eso todo este tema es un tema no menor. Es un tema, tiene mucho vericueto y podemos hablar horas y meses y años. Hay especialidades, inclusive hay ingenieros en recursos hídricos orientados en salud y ambiente, que son años, y además implican biólogos, montones de cosas. Y inclusive la parte social. La parte social es muy importante, la concientización de los industriales y de la sociedad. Y saber actuar dentro de un código, porque muchas veces uno pone el reglamento, como ingeniero hace la obra, pero tiene que hacer cumplirla, es decir, tiene que sacar las ordenanzas y empezar a hacer la vigilancia, que no es un trabajo menor. Bueno, no le robo más tiempo, yo me voy a retirar ahora. Las dejo a ustedes con la ingeniera y el ingeniero. Si no quieren hacer alguna pregunta, los saludo. Bien. Chicos. Chicos. También, o sea, complementando lo que dijo el ingeniero, la cantidad también es cuando el tema de la presión en la red de agua, bueno, de a poco se está tratando de evitar las conexiones clandestinas bueno, y tratar de que la presión del agua en la red sea el adecuado para evitar por ahí filtraciones como todavía no el 100% de la ciudad está cubierta de redes de líquidos cloacales, hay muchos barrios que tienen todavía ¿cómo es? Largan sus líquidos cloacales en la zanja y por ahí van a ver que aflora atravesando una cuneta de desagües pluvio-cloacales, una conexión de agua, que por ahí si no puede tener alguna fisura o algo, puede tener filtraciones de los líquidos cloacales, se genera por ahí un problema sanitario en un determinado barrio o en una vivienda, producto por el consumo de agua inadecuada, que a veces lamentablemente el organismo no puede, tanto el organismo encargado del suministro, el suministro de agua como el organismo de controlador, que sería el SPAPS, hacer todos los controles a lo largo y ancho de la ciudad para evitar este tipo de posibles contaminantes en el consumo de agua. Bien. Chicos, ¿le quieren hacer alguna pregunta al ingeniero antes de seguir? No, por ahora no, profe. Por ahora no, Bueno. profe. Bueno, llegamos entonces hasta que en el anexo se suministraban protocolos para análisis de agua. Tenían los resultados de los protocolos y ustedes van a tener que, con la información que sacaron arriba, de los límites de concentraciones admisibles de ciertos compuestos en el agua, van a tener que analizar los resultados de esos protocolos y decir si el agua de esa muestra es apta, tanto para consumo humano o para preparación de hormigón o para brebaje de animales. Y van a fundamentar su respuesta con la información que obtuvieron en el punto anterior, ¿sí? Entonces, esta actividad no solo es de investigación, sino que también van a tener que analizar los protocolos que les damos y van a tener que aplicar lo que están investigando. Como les dijo el ingeniero, no da ahora no nos da el tiempo para mostrarle el HANA HI 98, que, bueno, él les comentó para qué sirve, es un pHímetro. Básicamente van a tener que investigar en internet las características de este aparato y su precio, cuál es la empresa que lo comercializa, qué
todo lo que siempre investigan respecto a los instrumentales para medición de variables. En este caso, este aparato, como les dijo el ingeniero, es el más accesible y nos ayuda a tener un pantallazo general sobre la calidad del agua que estamos tratando en base a su conocimiento del pH y la cantidad de sales. Bien. También se mostrarán, dice, pero no mostramos ningún equipo utilizado para extracción de muestras, tanto de agua superficial. Eso era cuando se hacían las clases presenciales. Ahora Claro, lamentablemente sí. como estamos todavía haciéndolo vía Zoom, esas dos actividades se limitan, digamos, a lo que uno le puede transmitir en forma verbal, ¿no? Pero lo que ustedes pueden hacer es, como la parte final de la actividad, que sería buscar los tipos de rótulos que se utilizan para identificar las muestras. Porque cada muestra, no sé si se acuerdan que en química, en primer año, veíamos cómo se rotulaban las muestras y demás para análisis. Entonces, ese tipo de rótulos, si pueden poner imágenes, alguna imagen de los frascos que se utilizan, cómo se extrae la muestra, o si pueden poner un link de un video de YouTube, algo que a ustedes les llame la atención sobre este tema, para ampliar un poco y ver que ustedes por lo menos hicieron una investigación sobre el tema, ¿sí? Como en el trabajo práctico no se pueden poner más que fotos, bueno, si quieren poner algo que sea más ilustrativo que una foto, pueden poner el link de un video, así como nosotros les damos también los videos para que ustedes miren. Bien, entonces, hasta ahí estamos. ¿Alguna consulta? Bueno, sigo. Las curvas de isoconcentraciones es lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora para las isofreáticas, para las isoyetas, ¿sí? Son, en este caso, es el mismo caso que habíamos visto en la guía de trabajos prácticos de, creo que era la de hidrogeología. Sí. Son 3 pozos que están localizados entre sí a 200 metros, de tal forma que forman un triángulo equilátero en planta, y los extremos inferiores de cada pozo están ubicados en el mismo acuífero horizontal. Es la misma situación que habíamos visto la vez pasada. Y les da las concentraciones del anión SO4, que serían los sulfatos, en cada uno de los pozos, ¿sí? Y ustedes van a tener que trazar las curvas de isoconcentraciones. Bien. O sea que son líneas que tienen la misma concentración. La misma concentración. Es lo mismo que en pluviometría, en hidrogeología, con el nivel freático. Ya, la misma forma de que tienen que hacer el trazado de las isoconcentraciones. En lugar de isofreáticas, en este caso son iso de concentración, de igual concentración de un determinado componente. Bueno, hay una cosa que les quiero comentar. Supónganse que en el examen, en el parcial, les damos un trabajo práctico de el tema de hidrogeología, ¿sí? De flujo de agua subterránea. Y supónganse que en algún punto de ese ejercicio les dice que hay cierta concentración de sulfatos, ¿no es cierto?, en el agua subterránea. Porque sucedió en otros años que no se toma hidroquímica, pero se les hace una pregunta que en realidad tiene que ver con hidrogeología, ¿sí? Que es relacionado al flujo de agua subterránea. Si uno tiene un foco de contaminación del agua subterránea en cierto lugar, pero el flujo de agua subterránea va hacia otro lugar, entonces ustedes podrían relacionar eso con el punto en donde se podría llegar a extraer el agua subterránea. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, ingeniera. Bien, ese ejercicio
por ejemplo, se podría llegar a plantear, y ustedes tendrían que razonar, pero no es un tema de hidroquímica, ¿sí? Es un tema de hidrogeología, pero se relaciona mucho porque generalmente, no es que generalmente, sino que en el agua subterránea hay concentraciones de ciertos compuestos que son distintos, que pueden resultar perjudiciales para el agua, para el ser humano, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver también hacia dónde va el flujo de agua subterránea, dónde disminuye la concentración, dónde aumenta, y eso se relaciona mucho también con la actividad 5 de este trabajo práctico. Entonces, sería bueno que ustedes, a pesar de que este tema no entra en el parcial, lo puedan llegar a razonar y puedan tener en cuenta esos límites de las concentraciones, como para que tengan idea de que si se les pregunta algo en el parcial que no sea específicamente este tema, pero relacionado, lo puedan responder, ¿sí? En un punto está todo relacionado. Profe, Bien. ¿y qué es lo Sí. que se espera que respondamos a esa pregunta? No, yo les hablo de una situación hipotética, no te Claro, hice claro. una pregunta en definitiva, no, yo creo que en algún momento habré visto un ejercicio que andaba dando vueltas que era parecido a eso. No recuerdo cómo era el ejercicio, sinceramente, seguramente que ustedes lo estarán viendo si están practicando para el parcial, pero por eso les quiero decir que no es un tema de hidroquímica en particular, pero se relaciona mucho con la hidrogeología, entonces si les dan un ejercicio de hidrogeo, sí o sí puede llegar a entrar una pregunta sobre una concentración ahí, de dónde se diluye, dónde está más concentrado y dónde poner el pozo para poder captar el agua, ponele. Entonces ustedes van a poner el pozo donde no haya concentraciones dañinas para el ser humano de tal o cual compuesto, ¿no es cierto? O, Ok, o sea, gracias. O sea, o también de dónde, si en un pozo, ahí se encuentra una determinada contaminación, y hay una serie de pozos como el trabajo práctico de hidrogeología, en la cual tienen una batería de pozos de observación, en función justamente de las isofreáticas, se puede inducir de dónde probablemente pueda venir la contaminación, porque lógicamente, si de acuerdo al escurrimiento subterráneo, se puede inducir de dónde viene la contaminación y luego, lógicamente, luego se tiene que hacer las investigaciones pertinentes para confirmar o no esa probable hipótesis de que el contaminante provenga de un determinado sector de acuerdo a el trazado de las isofreáticas y sentido de escurrimiento del agua subterránea. Exactamente. O sea, fíjense que no es, o sea, ustedes capaz que se asusten cuando vean contaminación en el parcial, si es que lo llegan a ver, no les estoy diciendo que entra eso, pero no es un tema de hidroquímica, es un tema de hidrogeología, y quería que lo vean por cómo se relaciona con esto, porque si hay un contaminante en el suelo y el flujo del agua se dirige en tal o cual sentido, obviamente que el agua arrastra con ella todos los compuestos que están presentes en ella. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a la actividad 4. Este es un diagrama que les da para que ustedes analicen. Tiene su forma particular de acuerdo a qué tipo de agua estamos analizando. Ustedes lo que tienen que hacer es, ¿vieron con este diagrama con el ingeniero en Kim, no es cierto? El diagrama de Steve. Hola. No sé, Inge, porque no me es familiar. No sabría decirle si no me di cuenta o qué, pero no lo entiendo. ¿Cómo? ¿No se ve mi pantalla? Sí, Sí, se ve, profe, pero no sabría bien. decirle si vimos con el ingeniero en Kim. Ah, bueno. Tampoco Bien, creo esto que se llama diagrama de Steve, ¿sí? A la izquierda aparecen ciertos compuestos que son aniones,
y a la derecha aparecen los cationes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el más fácil, ¿sí? La salmuera o agua de mar. Fíjense que se abre en la superficie el diagrama y el compuesto que se forma es NaCl, o sea que es cloruro de sodio, que es sal, básicamente. Fíjense que el mayor compuesto de ese tipo de agua es la sal. Entonces, este tipo de diagrama correspondería a agua de mar, ¿sí? Si no lo vieron con el ingeniero en Kin, lo pueden investigar, está en internet, está cómo se interpreta este diagrama, ¿sí? Mi intención era que él lo explique en este momento, porque él es el que trabajó mucho más tiempo con esto, tiene más experiencia y sabe realmente del tema. Pensé que lo vieron en la parte teórica, pero si no lo llegaron a ver, búsquenlo y escríbanle la interpretación de qué significa que tenga tal o cual, o más de tal o cual compuesto. Por ejemplo, este no tiene prácticamente sales, pero tiene anhídrido carbónico, no es anhídrido, es un ácido. Entonces, fíjense qué significaría que tenga más concentración de ese compuesto, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene cierto contenido de sales, cierto contenido del ácido y casi nada de magnesio con los sulfatos, ¿sí? O sea, lo que es para el efecto es que sepan interpretar. Es lo mismo que un gráfico de barras, un gráfico de torta, Claro. en lo cual se distribuyen los porcentajes para cualquier cosa de habitante en una ciudad, por edad o por cosa. Acá, bueno, es de acuerdo a la concentración de cierto tipo de sales, esta forma de diagrama, que de acuerdo a la forma que tiene el diagrama, como dijo el diagrama del medio, correspondiente a agua de mar, que los iones de sodio y de cloro son los que mayor porcentaje tienen. O sea, si ustedes investigan después en las características que tiene el agua de mar, y van a ver de que justamente esos de los iones de sodio o cationes de cloro, de cloro, ¿no es cierto?, son los que mayor porcentaje tienen dentro de todos los componentes químicos que tiene el agua de mar, ¿no? Exactamente. Bien, es solamente hacer comentarios sobre este gráfico y sobre estos tres tipos de agua, ¿sí? ¿Qué diferencia habría entre los compuestos de cada una de ellas? Bien, y en la actividad 5, lo que les pedimos es que observen el plano de isoconcentraciones de la localidad de las parejas. Ese es el plano que tienen que buscar de la casa del ingeniero Sicora para poder analizar. Lo único que tienen que hacer es colorear la zona en donde la concentración de sulfato supera el tenor de concentración apta para consumo humano. De la primera actividad, ustedes van a sacar cuáles son los límites máximos de concentraciones de sulfatos para el agua apta para consumo humano. Entonces, con ese límite, fíjense en el plano dónde está la zona en que la concentración supera ese límite y lo colorean de rojo. Bien. Y esta sería actividad 6, no 5. Sí. Bien, en el plano de la figura se observan concentraciones de cloruros, ¿sí? Cloruros, estamos hablando de sales. Fíjense, ahí se agrandó un poco más la imagen, no sé si la llegan a ver. Sí, se ve, profe. Fíjense que está Barcelona al norte y está el mar Mediterráneo al sur. Y está acá una porción en donde están colocadas las curvas de isoconcentraciones y están coloreadas, fíjense las zonas en donde hay determinada concentración de cloruros.
Fíjense que cerca del mar la concentración es mucho mayor, no sé si se llega a ver. Esta, por ejemplo, es la curva de isoconcentración de 2000 en partes por millón. Esta es de 1000, esta es de 500, esta es de 750, creo que esta es de 250, puede ser, 150. Fíjense que cuanto más se acercan al mar, mayor es la concentración de cloruros en el agua subterránea. ¿Sí? Entonces, este ejercicio a lo que apunta es que ustedes saquen algún tipo de conclusión respecto de cómo varía la isoconcentración de cloruros en el agua subterránea de acuerdo a su cercanía al mar o a su cercanía ya a la parte continental. ¿Se entiende? Y además les pide que explique los efectos perjudiciales de la concentración elevada de cloruros en el agua subterránea, qué efectos secundarios pueda traer el consumo de este tipo de agua, y qué aspectos debe tener presente en la selección de una zona para emplazar la captación de agua para consumo humano, ¿sí? Es lo que le hablaba recién, de que les puede preguntar en el trabajo, algo así les puede preguntar en el parcial, porque tiene que ver mucho con hidrogeología. Es un tema que sí entra en el parcial, que sí explicamos, que sí se está hablando, y tiene mucho que ver con la concentración de ciertos compuestos que la hacen o no apta al agua para consumo humano, para consumo animal o para preparación de ciertas mezclas. Entonces, esto es más que nada para que ustedes reflexionen con todo lo que estudiamos en hidrogeología, para que investiguen qué aspectos entonces a tener en cuenta a la hora de emplazar un pozo de captación de agua subterránea, y también las precauciones que hay que tener presentes para evitar las intrusiones marinas. ¿Esto sí lo vieron en la teoría o no? Sí. Bien, esto es un tema que generalmente el ingeniero en química hace mucho hincapié y está en la bibliografía, entonces si ustedes pueden investigar y consultar la bibliografía sobre este tema, entonces, ¿cuáles son las precauciones que tienen que tener para evitar este tipo de fenómenos que se llaman intrusión marina? Al explotar pozos de agua subterráneas. Esto es un tema de final. No entra en el parcial, pero esto es, el ingeniero en KIN siempre pregunta en los exámenes finales, para que tengan en cuenta, lo hagan bien y lo puedan ir estudiando ya a la hora, para el que quiera rendir ahora. Y después, bueno, tenemos todas las conclusiones finales y los anexos. Estos son los protocolos de los que estábamos hablando, donde ustedes van a tener que analizar qué tipo de agua es, si es agua apta para consumo humano, para preparación de hormigón o para consumo del ganado. Todos los protocolos, ¿sí? Y este es el plano que ustedes van a tener que fotocopiar en tamaño más grande para que se pueda ver cuál es la zona en que la concentración de sulfatos es mayor. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? Esas tablas son para la actividad 1, sería esas tablas. Sí, son los protocolos. Bien. Bueno, si no tienen consultas, chicos, saben que pueden consultarnos igual por teléfono, nos pueden consultar si hacemos un Zoom, explicamos temas que hayan quedado en el tintero. Este fin de semana me voy a poner al día también yo, como dijo el ingeniero, con todas las correcciones que hacen falta para que ustedes puedan estudiar para el parcial. Saben que mi teléfono está abierto, el que me escribe yo le contesto, no tengo ningún inconveniente en pasarles información y demás. Así que bueno, si... Inge, ¿sí? Yo tengo una duda, pero es del trabajo práctico número 10. Sí, hidrogramas. Sí, bueno, en la actividad 2, que teníamos que sacarlo en una tabla, teníamos que poner los valores de C. Sí. Bueno, nosotros teníamos en el anexo, creo que era, o en la teoría, tenemos los valores acá en el anexo. Sí, pero déjame que hable el trabajo práctico. Déjame que hable el trabajo práctico y comparto pantalla.
Dale. A ver. Compartir pantallas, hidrogramas. Ahí está. ¿Se puede ver? Sí, Bien. Método, ahí método en la racional. actividad Bien. 2. Sí. Sí. En la tabla. En la tabla. Sí. Bueno, ahí, bueno, lo completamos ya lo de los porcentajes y nos faltarían los C, que en el anexo están algunos de los valores, pero, por ejemplo, los de calles de tierra no están, y no sabíamos cuál poner en esos casos que no están ahí. Porque Fíjense. en periodo de 5 años, dice, en esa columna sería, pero en calle de Fíjense tierra, que por ejemplo. incluso para calles de tierra, mi criterio personal cuando yo trabajé con esta tabla, hay tablas que están más desarrolladas en Internet. Esta que yo les puse no tiene el ítem de calle de tierra, pero pueden buscar otra tabla, me la pueden poner en el trabajo práctico y me dicen, bueno, esta tabla la saqué de tal lugar y tiene el coeficiente de escurrimiento para calles de tierra, ¿sí? Pueden hacerlo así de una forma, o lo que pueden hacer es, fíjense que en zonas verdes dicen jardines, parques, etcétera, condición pobre, cubierta de pasto menor al 50% del área. ¿Sí? Sí, sí. Pueden llegar a adoptar un coeficiente de estos y evalúan la pendiente del terreno, que yo creo que generalmente acá en Formosa estamos en un terreno plano, menor al 2% de la pendiente, y adoptan este coeficiente de escurrimiento. ¿Sí? Y me justifican que al no tener otro valor de coeficiente de escorrentía, el que más se asemeja es tal, ¿por qué? Porque no tengo otro, porque me parece que la condición pobre de cubierta del pasto menor al 50% correspondería a ese tipo de uso del suelo, o directamente buscan otra tabla, me dicen de qué bibliografía la sacan o de qué página de internet la sacaron, y justifican su elección del coeficiente, no hay ningún problema. No es limitante esta tabla que está acá. Bueno, y también otra duda en la actividad 1 en el método C2. Cuando nosotros queremos hacer, a ver, en el anexo, ahí, bueno, en la línea AD, según nuestro gráfico, como que la línea se va para el lado negativo ya, digamos. No nos queda cortando la vertical de C y C'. No sabría cómo se arreglaría. Esta curva de recesión del hidrograma previo es muy empinada, querés decir vos, si la prolongás para abajo, así es, ya pasa al otro. Te quedan caudales negativos. Sí. Bueno, fíjate, suavizala, porque no podés tener caudales negativos. Suavícenla de forma tal, o quizás lo que podés hacer es alargar la escala del eje de tiempos, porque a lo mejor le hicieron muy chiquitita la escala, entonces les queda muy empinado esto. Puede ser. ¿Me entendés? Fíjate de hacerlo en un lugar donde vos puedas modificarlo, no sé si en un Excel o primero podés hacerlo en un Excel, entonces te fijas cómo varía el gráfico de acuerdo a la escala del eje de tiempos. Bueno. Eso podés hacer. Y si no, busca la forma de suavizar esta curva porque no te pueden caer caudales negativos. Bueno. ¿Algún otro grupo que quiera consultar sobre trabajos prácticos anteriores? Yo quiero consultar sobre ese mismo trabajo, en lo que sería el método A. Me puse a calcular lo que serían los volúmenes de escurrimiento y no me acuerdo bien cuál era el criterio. Hice el método A y entonces me quedó una línea horizontal que me separa el escurrimiento directo del escurrimiento base. Sí. Entonces, lo que hice fue hacer la sumatoria de los caudales que están por encima de la línea de escurrimiento base y dividí multipliqué por el tiempo que sería el tiempo base,
que es lo que está por encima del descubrimiento base. Y me dio un Sí. resultado de 4.242.170.000 metros cúbicos. ¿Eso es coherente o nada que ver? Déjame que abra mi Excel. Bueno,